La religión, el árbol envenenado. Hola, espero que todos estén muy, pero muy bien. Me alegra que aún sigas tú aquí en este espacio compartiendo conmigo estas verdades y estos conocimientos que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a transformar nuestra vida y la realidad de nuestra experiencia. Me alegra que aún estés en este camino y que quieras seguir avanzando con toda la energía y con todo el ánimo. Los invito a todos a que sigan adelante hasta completar todo este estudio, que repitan las clases de ser necesario, que lean las citas, que si pueden consigan los libros que aquí les recomiendo, porque es un tema muy bonito y que estoy completamente seguro que es para el provecho de ustedes y de todos a su alrededor, de sus familias, de sus hijos, etcétera. Entonces vamos con toda a seguir con este nuevo segmento que he denominado La religión, el árbol envenenado. Con la historia de Nicodemo, que estudiamos anteriormente, aprendimos que una cosa es conocer toda la teoría y saber mucho de religión, y otra cosa es conocer realmente a Dios. Es decir, tener una relación espiritual con Él. Que esta relación no surge a través de ninguna religión, de obras o de rituales religiosos, o de los preceptos de alguien más, sino únicamente a través de un evento cósmico que equivale a un nacimiento espiritual, el cual, por supuesto, es personal. Y que esta relación espiritual, que inicia con un nacimiento, indudablemente tiene lugar dentro de nosotros, porque es dentro de nosotros donde, como tantas veces lo hemos repetido, vivimos, nos experimentamos, somos, nos movemos siempre. Toda la experiencia de la vida la tenemos desde dentro de nosotros, que es donde estamos. En Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La verdadera adoración a Dios no son los rituales ni ninguna obra religiosa, por más grande que parezca. Con esto no quiero decir que las obras de un creyente no sean valiosas, por supuesto que no. Cada obra que cualquiera hace con fe o simplemente por amor, gratitud, etcétera, por pequeña que parezca, es muy grande ante los ojos de Dios. Pero de lo que aquí estamos hablando es de nuestra experiencia con Dios, con el Espíritu, y no con nuestras grandes o pequeñas obras, o con nuestra manera religiosa de vivir. No sé si alguno de ustedes conozca o haya oído la historia de la viuda que se acercó a ofrendar lo que tenía, lo único que tenía, que eran 2 monedas de cobre, pero con un corazón sincero. Y esta es la relación real que quiere el Señor. No qué tan aparentemente grandes son nuestras obras. Este es el contacto real con el Espíritu, una adoración verdadera, con un corazón dispuesto realmente. No tanto la cantidad o la grandeza de nuestras obras, sino de nuestro corazón. Porque Dios no necesita nada. Dios es dueño de todo. Él es el creador. Lo importante es nuestro corazón, nuestra fe. Ese es el contacto o la adoración real y verdadera con el Espíritu, como esa mujer viuda que dio todo lo que tenía.
con esa confianza, con esa fe, con ese corazón. Quiero contarles que desde muy pequeño mi padre me enseñó sobre las escrituras y pertenecí a una iglesia cristiana maravillosa, donde conocí personas maravillosas. Pero por más de que durante muchos años asistiera a la iglesia, leyera la Biblia, cantara alabanzas, nunca en verdad tuve una experiencia espiritual consciente, una experiencia trascendental con Dios. Puede que otros sí, puede que las personas que estaban a mi alrededor sí, pero yo no. Y no porque mi padre fuera malo, o porque en la iglesia fueran mentirosos o estafadores, o no estuvieran capacitados para enseñarme. No, sino porque todas las enseñanzas y todas las obras y los ritos para mí, ojo, estoy hablando de mi experiencia, para mí simplemente eran aspectos religiosos que debía aprender y llevar a cabo como cualquier otra cuestión o tarea en este mundo. Tal vez para encajar, para cumplir con la familia, por la novia, para no quedarme atrás en la onda del cristianismo, por la fe, para no sentirme como el bicho raro, o porque me gustaba la música y era el guitarrista del grupo, o para caerle bien a Dios y que no me mandara al infierno. En fin, literalmente estos eran mis motivos. Y aunque permaneciera hasta el día de hoy haciendo lo mismo, de la misma forma, e incluso por mucho más tiempo, y haciendo muchas más obras, y con más conocimiento, aún así jamás hubiera tenido la experiencia de ser un adorador en espíritu y en verdad. Aún así habría seguido tal vez como Nicodemo. ¿Por qué? Porque tenía que nacer de nuevo para conocer quién es Dios respecto de mi existencia y tener una relación personal con Él en mi experiencia. Tenía que vivir el despertar de mi conciencia para encontrar y entender los motivos correctos de mi relación con Dios. De lo contrario, mi relación con Él, con el Padre, con el Ser Supremo, como tú quieras decirle, hubiera continuado siendo una rutina más dentro de mi agenda, la cual en realidad estaba cumpliendo más por miedo que por amor. Porque lo que no se conoce no se puede amar. Y si tú en verdad no has conocido, si tú no has visto el reino de Dios, que es algo personal, obviamente, porque tú no puedes ver nada usando los ojos de alguien más, muy probablemente aún no hayas despertado en ti el amor que es incomparable, el amor que no se compara con nada de lo que existe en este mundo, con ninguna cosa que se ame o que se anote en una agenda, como una tarea, como, como un compromiso más. Cuando conoces este amor incomparable, créeme, dejará de ser una religión tu relación con Dios o una cosa más en tu agenda y se convertirá en tu mayor tesoro, en tu vida misma. Y reconocerás que no hay ningún lugar o cosa creada que te pueda separar de ese amor, que te pueda desligar de ese amor que ha surgido dentro de ti, desde tu interior. No dependerás de nada externo jamás para estar con tu Padre. Todos los límites o muros, ya sean religiosos, políticos, familiares, geográficos, filosóficos, económicos, etcétera, serán derrumbados. Y entonces en verdad serás un adorador en espíritu. ¿Por qué? Porque tuviste ese nuevo nacimiento en Dios, en el espíritu, que equivale a un despertar de tu conciencia, en donde te experimentas en Dios y ya no separado de Él. Se acaba esa etapa de separación.
Ahora eres consciente y conoces el amor dentro de ese reino de Dios, el amor del Espíritu, y sabes que no tiene límites ni fronteras en lo absoluto. Esto que les cuento es mi experiencia previa a ese nacimiento en donde pude tener un encuentro maravilloso y eterno con Dios, con el Espíritu. Y entonces sucedió que en vez de seguir dependiendo de obras o de lugares externos para tener un encuentro o relación con Dios, mi propia vida nueva se convirtió en la obra y en el lugar de Dios, en la adoración a Dios. Tú tienes que ser consciente de tener una vida en Dios y con Dios. Una experiencia de vida en comunión con Dios, en lugar de separado de Dios. Y miren, si estoy aquí hablando hoy, no es para convencerlos de nada, en lo absoluto. Para mí ni siquiera tiene ninguna repercusión si me escuchan o no. Yo no quiero convencerlos de nada, sino mostrarles el camino que yo he andado y en el que he comprobado esa voluntad que es buena, perfecta y agradable de Dios, del Padre, pero solo el que esté listo para oír lo que yo estoy diciendo o que esté dispuesto, pues podrá recibirlo y despertar de todo lo que tengan que despertar. Algunos podrán decir, ese Andrés no es el que antes se drogaba, el pobre, el que se emborrachaba, el peleón, el man ese que fumaba todo el tiempo, el que casi se mata en una moto, el hijo del señor ese que es discapacitado, etcétera. Pero no me importan las opiniones del mundo entero. No me importan en lo absoluto los conceptos que se hayan hecho sobre mí, conforme a mi pasado. Ese pasado que viví durante la noche de mi alma, en el desconocimiento. Porque después de conocer quién soy en realidad, mi verdadera identidad en Dios y para su gloria, me transformé en una nueva imagen. Y conozco la verdad que me transformó, que me liberó, que me sanó, que me redimió y que hoy en día es mi esperanza invencible, que me sostiene en paz y lleno de gozo, aunque a la gran mayoría esto le parezca una locura. Quiero recalcar también que de ninguna manera estoy diciéndoles que dejen de ir a la iglesia o que la iglesia es algo negativo. Por el contrario, durante el tiempo en que estuve participando en la iglesia donde me congregaba, aprendí un sinnúmero de cosas, las cuales absolutamente todas me sirvieron para mi bien, sin excepción alguna. Sin embargo, es indispensable saber o que tengas en cuenta lo siguiente, que es el asunto importante en tu vida. Y es que si tú decides conocer el reino de Dios, antes tienes que saber que tú eres tu propio maestro. Y empezar a descubrir que no existe ninguna cosa externa, llámese familia, maestro, gurú, pastor, iglesia, templo, etcétera, que te pueda acercar o alejar de Dios, más o menos que tú mismo. Es decir, que pueden haber miles de personas a través de las cuales tú puedes aprender sobre el reino de Dios. Claro que sí, claro que sí. Puedes tener muchos maestros. Y una de esas personas incluso puedo ser yo. Todos nosotros te hablaremos del reino, pero únicamente eso, te hablaremos. Pero si lo que tú quieres es verlo y conocerlo, entonces tendrás que buscar tu propia relación o experiencia personal y directa con el Dios vivo, el cual no está más comprometido conmigo y con esas miles de personas que como lo está contigo. Debes por ti mismo acercarte al Dios que te llama hijo o hija y te pide el corazón.
sabiendo que ningún otro te lo puede recibir afuera. Yo no te puedo recibir el corazón. De manera que solo a Él se lo puedes entregar. Por lo tanto, es desde dentro de ti que tiene que suceder todo esto. En tu interior es que surgirá esa relación espiritual que empezará a impactar tu vida en lo externo, desde tu corazón. Aquí quiero que abran entonces la mente y el corazón a esta verdad que les quiero compartir en forma de pregunta. Una poderosa verdad frente a ese sólido muro de la religiosidad que se ha construido a lo largo de muchísimo tiempo, por siglos y siglos, y que mantiene a las personas dormidas, intoxicadas. Y es que, como dijo Jesús, si solo el que además de nacer de carne, nace del Espíritu, es quien puede ver el reino de Dios. Ahí les va la pregunta. ¿Por qué en la religión se sostiene la creencia de que el nacimiento de la carne sí es algo personal o individual, como así lo vivimos todos, pero que el nacimiento espiritual no es una experiencia personal, no es algo individual? Es decir, que tu relación con Dios no es directa y totalmente personal, sino que solo la puedes experimentar a través de otros o de alguien más, a través de una comunidad o de una doctrina que llaman sana, o que solo le puede suceder a algunos llamados los elegidos. Pero esto no es lo que dice Jesús. Jesús dice que solo el que nace de tal y tal puede ver. No está hablando en plural, sino que dice el que nace. O sea que le está hablando a alguien en particular, a alguien individualmente, que puede ser tú, refiriéndose a un evento espiritual que ha de suceder en forma directa y personal, para que desde dentro de ti puedas ver el reino de Dios con tu propia visión. El que, de manera que no depende de la voluntad o de la decisión de un pastor, de un gurú, del vecino o de mí. Y qué pena, pero es que estamos hablando de un nacimiento que significa la entrada al reino de Dios, no la entrada a un club de fútbol o lo que sea. No es verdad que para que tú puedas nacer de Dios y tener una experiencia personal y directa con Él en tu vida necesites de intermediarios o cumplir un montón de requisitos o condiciones. Eso no es cierto. Que tengas que sujetarte a fulanito o a sutanito o no sé a quién para nacer de Dios y tener una relación con Él. Es la equivocada creencia de que tienes que recibir un especial llamado de Dios, tal vez a través de un ángel o que vengan extraterrestres a ungirte como elegido, o que tengas un gran sueño, como los sueños de José, el hijo de Jacob, o que una gran figura religiosa te dé la potestad de tener un encuentro con Dios. Lo que hace que las personas, en lugar de acercarse a Dios directamente, prefieran acudir a alguien más. Pero en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿a quién es que tenemos que acercarnos? Entonces, ¿a quién es que tenemos que acercarnos? ¿Al vecino? ¿Al elegido? ¿O por qué seguir creyendo que antes tiene que venir un llamado especial de Dios para que esto sea posible? El llamado ya se hizo, ya Dios te llamó. Ahora lo que tú tienes que hacer es contestarle. Es la semilla de Dios en ti lo que te da el nacimiento en el Espíritu y no depende de ningún hombre.
No se trata de la semilla de ningún hombre para que tú puedas nacer del Espíritu. Darte cuenta de esto último es el primer paso para acercarte al reino de Dios, el cual no está limitado por ninguna cosa creada jamás, ni sujeto a ningún concepto, teología o religión. En serio, estoy convencido de que incluso aunque no conozcas nada de la Biblia o de cualquier otro libro de sabiduría espiritual, aún así puedes conocer el reino de Dios si te acercas a Él. Y puede ser que tu vida, así como en algún momento me sucedió a mí, ahora parezca ser lo más vil, lo más menospreciado. Pero te digo con toda seguridad que Dios es un experto en transformar vidas por completo y en sentar a ese tipo de personas en la mesa de los príncipes y de los reyes. Por lo general, hemos visto cómo uno de los efectos nocivos de la religión, que a propósito abro aquí un paréntesis para decir que la religión solo es una fuente externa con la que se interactúa únicamente a través de la mente y a la cual se le ha dado el poder para influenciar en temas aparentemente espirituales, tal vez para no sentirnos perdidos del camino de Dios. Cierro paréntesis. De esto hablaremos más adelante. Les decía que uno de los efectos nocivos de esa fuente externa que es la religión es que crees que si perteneces a X iglesia entonces estás en el lado de los buenos, pero si perteneces a otra X iglesia entonces muy seguramente estás equivocado o equivocada. Es decir, que si sigues a Alá en lugar de seguir a Jesús o viceversa, entonces vas a arder en el infierno. Y mucho peor si no perteneces a ningún movimiento religioso. Y así, en lugar de ser algo que nos una, en realidad nos separa. Por lo cual se ha convertido la religión en un árbol que atrae muchedumbres con diferentes ramas que dicen poseer la verdad a diferencia de otras, y que se alimenta y crece a través del miedo que se infunde a esas muchedumbres, porque el tema principal es Dios y la salvación de nuestra alma. Pero Dios es uno. Y entonces, pues claro, como se trata de Dios, es importante buscar la religión que nos asegure la salvación. Y es así como la religión se convierte para nosotros en una fuente externa a la cual le concedemos el poder sobre nuestra salvación incluso. No estoy generalizando, ni quiero hacerlo de ninguna manera. Yo soy consciente de los grandes beneficios y de las grandes victorias sobre el miedo, el dolor, la pena, el sufrimiento, etcétera, que se han alcanzado entre comunidades en donde el amor incondicional es la bandera. Y por supuesto, admiro a los líderes que son valientes para alzar la bandera del amor de Dios en este mundo, lleno de caos y de miedo, con todos sus efectos. Pero también quiero aprovechar este espacio para darle duro a ese muro de la religiosidad que por muchos siglos ha mantenido adormecidas y arraigadas en el miedo a las almas. Y esta religiosidad de la que yo hablo no tiene relación alguna con X o Y tipo de doctrina o de culto o de iglesia, etc. En particular, porque aún en el más puro templo del amor sigue teniendo efectos. ¿Por qué? Porque no se trata, ojo, no se trata de una iglesia o de un culto o de una filosofía o doctrina,
sino que se trata de un estado de conciencia caído, o más bien de un estado de inconsciencia que predomina en la colectividad. Así pues, la religión es una fuente externa a la que tú te has acercado creyendo que le pertenece el poder para dirigir tu camino hacia Dios y el de tu salvación. Pero mis amigos, es un completo error. Esto es un error que únicamente se sustenta en el miedo y en el desconocimiento, por supuesto. Por supuesto, la única fuente verdadera está en ti y nunca separada de ti. La única fuente permanente entre tú y tu Creador es el amor mismo. Y no es algo externo, sino que está en tu interior. Una verdad que jamás podrá refutar la religión que te ofrece un lugar en el cielo es que es imposible que cualquier cosa creada te pueda separar de Dios. Y como dice en Juan 16:13, el Espíritu te ha sido dado para guiarte a toda la verdad, no a una verdad a medias, no a una verdad incompleta. Pero para que puedas ver esto que te estoy diciendo, tú tienes que ser capaz de dejar a un lado el miedo con el que sigues alimentando el apego a esa fuente externa llamada religión, que yo llamo el árbol envenenado. Te pregunto, ¿qué pasaría si por algún motivo se acabara tu fuente externa o suministro de espiritualidad? Llámese religión, culto, iglesia, templo, etc. O que ese a quien tú llamas pastor o maestro y que crees que es la fuente de tu relación con Dios, se fuera y nunca más volviera. Dios no lo quiera. ¿A dónde irías a parar? ¿Crees acaso que si solo quedaras tú en este mundo y no hubiera ninguna fuente externa a ti, entonces te irías al infierno porque no habría manera de acercarte a Dios personal y directamente? Con esto quiero que veas cómo, sin darte cuenta, o sea, en un estado de inconsciencia, la religión y su fruto envenenado te mantiene en ese letargo tóxico que hace que no decidas de forma radical acercarte a Dios y vivir tu propia experiencia espiritual, obteniendo tu propia visión del reino, siendo aquel que nace y ve el reino de Dios. Por eso lo que yo te estoy diciendo no es que te pongas de un lado o del otro lado en las múltiples ramas que existen en la religión, sino que la verdad de Dios, de tu Creador, únicamente la puedes encontrar dentro de ti mismo o de ti misma. ¿Por qué? Porque tu nacimiento en Dios jamás podrá ocurrir afuera de ti o a través de alguien más. ¿Y qué quiero decir con esto nuevamente? Pues que tú nunca podrás experimentar el nacimiento espiritual usando el cuerpo o la mente de otro. Nunca. Por eso es imprescindible que te reconozcas como tu propio maestro y desde esta comprensión busques el encuentro con la luz que salva, que es Jesús, y tu nuevo nacimiento. ¿Alguien aquí tiene hijos? Si tienes hijos, esto lo podrás entender mucho mejor. ¿Quién de ustedes que tenga hijos ha implementado un modo de vida en el que a través de alguien más sea la forma en la que ese hijo o esa hija te hable, te conozca, se acerque a ti, etc.? Ojo, estamos hablando de los hijos. Con las demás personas puede que sí, que ese sea el modo de relación, claro.
Pero aquí estamos hablando de los hijos, de los que nacen del Espíritu. ¿Quién ha puesto intermediarios en esa relación con su hijo o con su hija? ¿O a través de quién ustedes han decidido acercarse a sus hijos y expresarles su amor? Entonces, cuando encasillamos nuestra relación con Dios en una religión, en un dogma, en una teología, en un templo, etc., resulta que en lugar de ser Dios, el Padre, somos nosotros mismos quienes limitamos nuestra relación con Él, creyendo que somos algo diferente y no sus hijos. Dios es el Espíritu, creador del universo entero. Y cuando decimos que únicamente Él está aquí o allá, o que es de tal forma o la otra, pues lo que sucede es que nosotros mismos limitamos nuestra relación con el Espíritu, el cual abarca absolutamente todo. No hay ninguna frontera para el Espíritu. ¿Qué cosa creada nos puede separar? ¿O qué puede atrapar al Espíritu de Dios y confinarlo? En relación con esto último, quiero añadir algo que Jesús le dijo a Nicodemo, ese maestro de Israel que citamos en el segmento anterior. Jesús le dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto? Pues que el que nace del Espíritu es libre, como el viento, de toda limitación racional, intelectual, conceptual, religiosa o de cualquier otra forma en su relación con Dios, con su Padre. Queda conectado a una voz, a una luz que no tiene fronteras. Por lo tanto, cuando nosotros, reconociendo que somos nuestros propios maestros, decidimos limitar nuestra relación con el Espíritu a través de algo externo como lo es la religión, y dejamos de experimentar a Dios a través de nuestra propia vida, y dejamos de buscarlo libremente dentro de nosotros mismos, pues permitimos que la religión se convierta en ese árbol tóxico para nuestro nacimiento o despertar en Dios. Y por supuesto, para el reconocimiento de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, sin intermediarios. ¿Qué pasa con alguien que ha nacido de Dios? ¿Será que necesita permiso de alguien más para conocer a su Padre? ¿O será que necesita que alguien más le enseñe quién es su Padre? Qué tonto, ¿verdad? Pero es que hoy en día la religión encasilla tanto a Dios, al creador del universo, que así estamos acostumbrados a ver a Dios, como un dogma con un montón de reglas y condiciones, las cuales, cuando no son obedecidas o aceptadas, entonces producen el efecto nocivo en nosotros. ¿Cuál efecto? El miedo. Todos aquí queremos una relación con Dios, ¿verdad? Y por eso durante muchísimo tiempo nos refugiamos en la religión. Pero en lugar de seguir buscando esa experiencia con Dios real y genuina, terminamos atrapados en la religión y en sus formas. Y este es el fruto venenoso de la religión. Cuando en lugar de servirnos para tener esa experiencia personal con Dios, nos separa de Él. ¿Por qué? Porque a través de la creencia en el pecado, en la culpa, en el infierno, etc., se infunde y se alimenta ese miedo
que hace que nunca nos atrevamos a mirar hacia adentro como el único lugar en donde el nuevo nacimiento tiene que ocurrir. Empezamos a creer que como somos tan malos, como somos tan pecadores, como somos tan culpables, ¿cómo va a ser posible que en mi interior pueda encontrar la luz? Que en mi interior esté Cristo. Y entonces lo que buscamos es confesarnos o acudir a alguien más allá afuera porque ese otro sí está más cerca de Dios que yo, quedando separado por ahí volando y así quizás logre asegurar un lugar en el cielo y no termine ardiendo en el lago de fuego y azufre. Esta religiosidad que hace parte de tu sueño de separación con Dios y que te mantiene buscando y obrando afuera para conseguir la salvación, que en realidad únicamente puedes encontrar dentro de ti a través de la verdad, a través de la luz que salva. Esta religiosidad que te mantiene entretenido con conocimientos y razonamientos, pero lejos de la luz que solo puedes obtener a través de un nuevo nacimiento o de ese despertar de tu conciencia, no puede ser considerada de otra forma sino como un árbol cuyo fruto está envenenado y que te mantiene desenfocado o desenfocada del camino correcto, que es hacia tu interior. Un fruto que te mantiene atrapado o atrapada en la ilusión del miedo y de un Dios castigador. Y esto es un error total. Más adelante vamos a profundizar más sobre el miedo y cómo funciona, para que entiendas con más claridad. Entonces, no estamos hablando de una religión en particular, sino de la religiosidad como un estado de inconsciencia, en el cual, así como le sucedió a los fariseos en la historia que todos conocemos sobre Jesús, cuando lo crucificaron, y que, como hemos dicho, es nuestra historia, terminamos rechazando y juzgando a la luz que salva, a la luz que es Cristo, a la luz que es Jesús en nosotros, porque nos rehusamos a creer y a aceptar que la salvación procede desde nuestro interior. O sea que el Salvador debe nacer en nosotros mismos. Y entonces, como si fuera una blasfemia, condenamos esta sabiduría a la muerte. No la aceptamos, así como los fariseos, quienes, pese a todo su bagaje religioso, no pudieron reconocer al Salvador, que es la luz que salva dentro de nosotros, porque preferían los dogmas y los rituales externos en los que tenían puesta su fe y con los que se adornaban para parecer justos ante el mundo. Pero, ¿cuál es nuestra esperanza de gloria? ¿Y cuáles son nuestras riquezas de la gloria? ¿Este tipo de religiosidad? No, claro que no. Como dice en Colosenses 1:27, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, entre todas las naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Cristo en mí, en ti, en nuestro interior, donde debe surgir o nacer y crecer, y no solamente en mí que tú te quedes mirándome o adorándome como tu Dios, que fue lo que hizo la religión con Jesús. Miren, en Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz,
y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Entonces, religiosamente o en ese estado de conciencia caído, diríamos, ah no, eso es allá con el pastor o con el maestro, o eso se refiere a otro. Obviamente eso es un tema de historia, únicamente se refiere a los personajes de ese cuento. Pero yo no hago parte de eso, obvio no. Eso era allá con Jesús al que crucificaron hace miles de años. Todo eso diríamos religiosamente o inconscientemente. Pero habiendo despertado tu conciencia de ser, o una vez puedas nacer del Espíritu, o sea, de Dios que es la luz, entonces podrás tener conciencia de que es a ti y totalmente a ti a quien se le dice levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cuándo? Cuando tú naces de la luz. O sea, porque naciste de Dios, que es la luz, y la gloria del Señor se posa sobre ti. ¿Y qué pasa? Pues que tu relación con Dios deja de ser una relación religiosa o una relación con el Dios de la historia y empiezas a vivir una relación con el Dios de tu experiencia. Y se te permitirá ver o reconocer esa gloria sobre ti. Esa gloria que antes era una esperanza fuera de ti. No, dentro de ti, guardada como un misterio durante siglos y edades. Podrás ver manifestada en tu vida esa esperanza de gloria, que es Cristo. Podrás reconocer la gloria de Dios no solamente dentro de ti, sino sobre ti. También afuera, en todo, a donde quiera que vayas. Desde ese momento épico de tu nacimiento espiritual, en donde reconoces tu luz propia y te levantas, dejas de vivir religiosamente buscando el poder afuera. Quedas totalmente convencido de que el poder está en ti. Y entonces tu poder para elegir el amor sobre el miedo empieza a crecer, porque ya sabes que es en ti en donde está la luz, que es a través de ti que esa luz resplandece, como dice Isaías. Y ya no esperas a buscar tu suministro de luz en otro lugar o en otro escenario, en ningún otro lado. Tú te conviertes en una lámpara a través de la cual llega la luz a este mundo y lo ilumina. Y empieza a ser tuya la elección que el Señor te invita a hacer cuando te dice, por ejemplo, que no tengas miedo, que confíes, que creas. Y que aún en la debilidad pronuncies que eres fuerte. Por lo cual empiezas a oír la voz del Señor, que es la luz en ti, y tomas la decisión de seguir al amor, de confiar, de creer, etc. Antes, religiosamente, o en ese estado de inconsciencia, dormido o dormida, únicamente leías palabras o letras, y eso era todo, nada más, sin vida. Todo estaba como en un invierno congelado. En invierno. Pero cuando despiertas tu conciencia de ser y nace la luz en ti, el sol de la justicia, de la mañana, entonces esas palabras cobran vida como las flores en una primavera y se manifiestan con poder en tu experiencia. Es completamente maravilloso. Esas palabras que antes estaban muertas o que no parecían nada, cobran vida y se hacen realidad en tu experiencia personal. Un ejemplo estupendo podría ser en lo que concierne al miedo, cuando se trata del miedo. Por ejemplo, en este caso, tú leíste la instrucción del Espíritu que está en Proverbios 29-25, que dice:
el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. ¿Qué qué? ¿Que el miedo a los hombres es una trampa? Sí, así es. Les cuento que hoy en día a mí me encanta cada vez que en mi experiencia esta porción del Espíritu cobra vida. Pero continuemos. Decíamos que durante la noche puede que hayas leído esto y solo lo hayas considerado un simple texto. Sí, es un ejemplo. Lo leíste y no tuvo mayor importancia en tu vida. Parecía algo muerto, que no aplicaba para ti. Pero ya en el día, cuando naces del Espíritu, la palabra que ha salido del Espíritu la empiezas a discernir o a degustar a través del Espíritu. Y entonces la experimentas en carne propia. ¿Cómo así? Pues que la palabra, repito, la palabra que ha salido del Espíritu de Dios, desde el momento en que tú naces de Dios, empieza a ser parte de ti. Empieza a ser para ti tu verdadero alimento. Como está escrito en Mateo 4:4 y en Deuteronomio 8:3, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando comemos pan? Cuando tú te comes un pan, ese pan pasa a formar parte de tu cuerpo físico. O sea que se convierte en carne. ¿Sí? En nuestra carne, cuando comemos. Asimismo, cuando nos alimentamos de la palabra que ha salido de la boca de nuestro Padre, entonces también la experimentamos en carne propia, en nuestra vida. Pero nos dijeron que en la clase del colegio o en la universidad, que el miedo solo es algo fisiológico. Es decir, que es algo que todos tenemos como una condición física que desarrollamos en nuestra evolución para la supervivencia. Sí, esto fue lo que nos dijeron. Pero, ¿cómo así que ahora es una trampa? He ahí, amigos y amigas, por qué un curso de milagros nos invita a darle la vuelta a todo lo que nos dijeron, a todo lo que aprendimos. Si lo que queremos es tener al menos un atisbo de la verdad, un acercamiento con lo que es verdadero, un mínimo conocimiento de la verdad. Sin embargo, en este caso, lo que nos enseñaron no está del todo al revés. Ya veremos a continuación por qué en realidad el miedo sí sirve a nuestra evolución y de qué forma en realidad. Pues bien, el miedo, si bien es algo que se manifiesta en nuestro cuerpo físico de formas diferentes, lo cierto es que tiene su origen en nuestro sistema de creencias y por tanto es una cuestión intangible, es algo espiritual. La mayoría de cosas que a un adulto le da miedo, a un bebé no. Por ejemplo, cuando leemos que el miedo a los hombres, es decir, ese miedo que en algún momento puedes tener o sentir respecto de otras personas por X o Y motivo, se nos dice que es una trampa esta clase de miedo, pero que el que confía en Dios estará protegido. Entonces, de esta manera, el panorama de nuestra realidad cambia totalmente. Deja de tratarse solo de una condición física en nosotros dentro de un mundo meramente físico o material y se convierte todo esto en un aspecto totalmente espiritual. ¿Por qué? Porque en él se incluye a Dios. Y para todos los que les gusta la ciencia, como a mí, aquí está la evidencia científica de alguien que ha tenido un despertar de la conciencia.
o de alguien que ha nacido del Espíritu. ¿Por qué la evidencia? Porque resulta que para solucionar o remediar ese miedo a los hombres que en algún momento experimentamos como una condición o un estado físico, ya no necesitamos nada externo. No necesitamos terapias psicológicas, no necesitamos medicamentos, no necesitamos sustancias de ninguna clase. No necesitamos pelear, no necesitamos armas, no necesitamos tampoco un batallón para ir a la guerra, sino que la única respuesta verdadera, correcta o acertada ante ese miedo a los hombres, entiéndase como la raza humana, hombres, mujeres, que a su vez revela el propósito de ese miedo y lo elimina por completo desde la raíz. La respuesta a esto es nada menos y nada más que conectarnos con Dios mediante nuestra confianza en Él. Porque dice la palabra que ese miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en Dios, en el Espíritu, estará protegido. No dice, pero la iglesia, pero el culto, pero la comunidad, pero Andrés, pero Juan, pero Pedro, Paco, no. Pero el que confía, si tú confías en Dios, estarás protegido, porque serás el que confía en Dios. Tu confianza conectada con esa protección garantizada, y no por ningún hombre, no por un ejército, sino respaldada por la palabra que ha salido del Espíritu. Ahí está el Espíritu, viéndote, acompañándote y protegiéndote si decides confiar. Tan pronto confíes en Dios, no hay de otra que protegerte. Aunque te llames Marta, María, o tengas 20, 50 años, o vayas donde vayas. Se trata de despertar en nosotros la conciencia de la presencia de Dios en nuestra experiencia personal y física. En esa experiencia que estamos teniendo en este mundo aparentemente tan sólido. ¿Recuerdan lo que les dije de vivir una relación personal o individual con el Dios de la experiencia en lugar de ese Dios de la historia o de la religión? Pues aquí está un ejemplo de ello. Ese miedo a los hombres que parece ser tan personal, tan mundano, tan natural, no tiene otro propósito que conectarnos con Dios, con el Espíritu. Es una forma en la que, a través de una sensación física en nosotros, como el miedo, podemos enfocarnos en lo espiritual, en el Espíritu. Así que esta es la evolución real y verdadera hacia la cual nuestra vida debe orientarse. No se trata simplemente del miedo como una forma de evolución para la supervivencia, sino del miedo como un despertar de nuestra conciencia y de nuestra verdadera identidad como seres espirituales a través de nuestra confianza en Dios, que es el Espíritu. Resulta que hay una parte de mi infancia en donde se hizo notoria mi relación con el miedo, y así fue como lo conocí. No recuerdo mucho sobre ello, pero sí sé que le tenía mucho miedo a la oscuridad y a quedarme solo. Y ahora que lo recuerdo, pues no era un miedo tan diferente al que estamos estudiando aquí. Era algo así como ocurre comúnmente cuando vamos por ahí, por una calle solitaria y oscura.
y empiezan a surgir esos pensamientos de miedo a que supuestamente aparezcan los hombres malos y pase tal cosa o la otra. ¿Sí me entienden? La oscuridad y la soledad, el escenario perfecto para el miedo a los hombres. Sin embargo, esto más adelante se corrigió y no fue mayor cosa en mi vida. Pero el miedo no desapareció, sino que según iba creciendo, mis temores pues iban cambiando. ¿Sí? Ya después le tenía era miedo a que me apuñalaran, a los atracos, a que sí, a que me matara un sicario por allá rabioso o alguien celoso o cualquier otra cosa, ¿sí? O a que me cayera una bomba encima. Y aquí está pues mi testimonio. Para los que hoy en día se me acercan a decirme que por qué ya no me da miedo o que por qué ya no salgo asustado a ninguna parte. Si es que hay hombres malos. Yo sí conozco el miedo. Yo sí tuve miedo. Y no importaba cuánto leyera o aprendiera sobre el tema. No importaba si tenía a mi lado a la policía o a los amigos o a mis padres cuando era pequeño. El miedo nunca se iba. Pero cuando sucedió mi nacimiento espiritual, el cual, como ya les he dicho, equivale a ese despertar de la conciencia, cuando sucedió ese encuentro con la luz en mi interior, entonces pude reconocer con claridad y empezar a vivir en carne propia y para siempre la realidad del Espíritu, en esa palabra que antes leímos, acerca del miedo como una trampa. Trampa. Y desde entonces, por supuesto, disfruto siendo protegido por Dios. En cada oportunidad en donde sin yo planearlo, aparece alguien con cara de malvado, alguien con así ojos rojos y cara de Chucky, en un callejón por el que yo tenía que pasar. Ojo, para los que me dicen que es que yo me expongo mucho, no es que yo me exponga mucho, solo que ya no camino pensando y creyendo que tal vez en esta cuadra sí está Dios protegiéndome, pero en la otra no. Porque de pronto en la otra está ese el gamín que le quitó el trono a Dios. No, yo ya no camino creyendo que vaya a caer en la trampa, sino que sé que mi temor a los hombres es solo un recordatorio de mi confianza en Dios. Puede que esto le parezca una locura a muchos, por supuesto, como también ya lo hemos estudiado en 1 Corintios 2:14. Es más, si hace 5 años yo hubiera escuchado esto, diría: Andrés está loco, se volvió loco. Andrés el asustado. Pero esa es la cosa de la espiritualidad. Esa es la cosa de un nuevo nacimiento, que es un nuevo ser. Y esto es muy diferente a la religiosidad. Cuando tú tienes una relación con Dios y su gloria nace sobre ti, tú puedes ver o discernir al Espíritu a través del Espíritu. Y entonces, donde la gente ve peligro, tú ves la gloria de Dios. Eso te lo aseguro. Y eso es lo más bonito, que cuando empecé a confiar en Dios, en lugar de caer en la trampa del miedo, y aquí les aclaro que es una decisión propia y no de nadie más. Entonces pude ver el reino de Dios, pude ver la protección de Dios y pude ver cómo Dios me exaltó. Hizo valer esa confianza.
cómo se cumplió eso que antes únicamente parecía una declaración sin ningún sentido o pura letra muerta. Cobró vida. Y la otra cosa súper increíble es que siempre lo ha hecho. Jamás se ha olvidado de cumplir la palabra en la que yo creo. Jamás me ha dejado de proteger. No es que ayer confié y me protegió y hoy confío, pero nada, pailas, hoy nada. No, nunca me ha faltado el refugio del Señor. Al contrario, me ha hecho cada vez más fuerte en la fe. Y así, por tanto, en el amor que echa fuera todo temor, porque es que esta es la promesa del amor perfecto de Dios. Liberarnos de algunos temores. No, liberarnos de todo temor. Adicional a esa palabra que empecé a creer en relación con el miedo, hay muchísimas más, a las que el Espíritu a través de mi experiencia le ha dado vida. Como por ejemplo, la que está en Salmos 121, versículo 8, en relación con todo esto, que dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y por eso es que además tengo la total certeza de que siempre el Señor me guarda, para siempre. Y como dice en mi salida y en mi entrada, y no dice que en tal barrio no me meta porque de pronto allá sí salgo jodido, pues entonces yo no le pongo eso, yo eso no se lo coloco. No coloco las palabras que Él no ha pronunciado. Y camino confiado, siempre con el amor a mi lado. Y así hay muchas enseñanzas del Espíritu que tú puedes y que te invito a experimentar en tu vida diaria, a que las encarnes en tu propia experiencia. Así pues, como consecuencia de esto que les estoy compartiendo, surgió una increíble luz en mí, o en otras palabras, encontré una maravillosa perla. Yo no sé si les conté que yo vengo como dicen coloquialmente, desde abajo, desde el barrio, pues viviendo la violencia, conociendo el tema de las adicciones, de los vicios. Y por supuesto, hubo una época en la que era violento, que creía que necesitaba defenderme ante los demás con violencia. Y entonces también en mi creencia tenía que defenderme con lo que fuera. Y como vivía una vida arraigada pues en el miedo y no conocía al amor ni nada del Espíritu realmente, pues hasta iba a la iglesia a veces con el puñal metido ahí en el bolsillo, por miedo a que si salía tarde en la noche de pronto no me fueran a atracar o me cruzara por ahí con un bandido. Sí, aunque suene muy lógico, con mucha cordura, actuar de esta manera en un mundo como este, en lugar de confiar en Dios y caminar tranquilo, yo prefería andar así, muy cuerdo, muy razonable y cayendo siempre en la trampa del miedo. Lo que es muy común. Hasta que sucedió ese encuentro con la luz que ya les he comentado. Y entonces ahora, en donde la apariencia induce el miedo en mí, sé que es el momento de confiar. ¿Para qué? Para ver la protección de mi Padre. Y por supuesto nunca jamás volví a cargar ningún arma, ni volví a necesitar de nadie para sentirme acompañado y seguro, aunque la calle esté muy oscura y vacía. Nunca jamás volví a creer que camino solo, porque hay una protección ligada a mi confianza, ligada a mi espíritu, de la que nadie me puede separar. Qué perla tan hermosa, ¿verdad? El miedo, aunque aparentemente viene de afuera, no está afuera, sino que existe únicamente dentro de nosotros. Y aunque parece que lo incita en la pantalla de la vida tiene poder sobre nosotros,
En realidad no. Es una proyección de nuestros propios pensamientos, de nuestra forma de entender, de nuestras creencias al respecto, que es lo que hace que en nosotros se manifieste el miedo. Por eso, en lugar de seguir armándome para enfrentar afuera mis propias creencias internas retorcidas y equivocadas, arraigadas en la trampa del miedo, pues empecé a creer en la verdad que me decía el Espíritu y a renovar mi mente, a renovar mi entendimiento, que es uno de los temas que ya vimos, a renovar la mente o el entendimiento. Dejé como de arrastrarme como la oruga y empecé a habitar en otro ambiente, en otro escenario diferente, completamente diferente, que se vive a través de esa renovación, de ese cambio, de ese reemplazo. Y ahora, obviamente, en lugar de salir corriendo o de tomar un arma cuando sale ese que parece un malandro o un bandido que tiene cara de Chucky, pues yo veo es a alguien que, así como yo estuve antes, lo único que necesita es acercarse y conocer al amor. Y entonces en mí ya no surge miedo, sino amor. Y ya no se crea una experiencia de caos y de terror, sino una experiencia en donde el amor hace la magia. Así fue como se rompió ese círculo vicioso del miedo en mí. Rompí el espejo, el velo, y pude ver la luz del amor brillando a través de mí, en lugar de seguir reflejando miedo por la apariencia que salía en la pantalla de la vida, en el camino. Dejé de caer en la trampa. Para romper ese espejo en nosotros de tal forma que dejemos de reflejar el miedo, de reaccionar impulsivamente con miedo, ese miedo que creemos que está afuera por la apariencia que percibimos que no nos gusta, ya sea una circunstancia, un hecho, una condición, una persona, una acción, una omisión, etcétera. Debemos en primer lugar despertar a la verdad, darnos cuenta de que el miedo que creemos que está ocurriendo afuera en realidad está adentro. Eso es lo primero, que nos demos cuenta que el miedo que sentimos únicamente lo sentimos adentro, que nosotros le estamos dando vida y que por tanto es nuestro propio poder para ser sujetado y gobernado y no para que nos domine. ¿Sí captan lo que les estoy diciendo? ¿Sí comprenden? Mi propósito aquí no es impartirles una religión o que me confundan con un predicador. Yo simplemente he dedicado por completo algunos años de mi vida para conocerme a mí mismo lo suficiente para ahora compartirles ese conocimiento que he comprobado sin lugar a dudas desde mi propia experiencia. Tal cual como un investigador, en este caso de la verdad, que quiere poner su trabajo o sus descubrimientos en las manos y para el servicio de ustedes. Simplemente eso. La única razón por la que hago todo esto es para que sean ustedes mismos sus propios maestros, para que se conozcan a sí mismos y entonces puedan conocer la verdad, puedan conocer a Dios, que es el amor en todos nosotros, sin excepción. Que puedan tener esa experiencia con Dios. Entonces, continuando con esta gran verdad que encontré en mi experiencia y que sirve para rasgar ese velo o romper el espejo que nos impide ver nuestra propia luz, el poder en nosotros, les estaba diciendo con toda seguridad
que la experiencia del miedo únicamente sucede desde adentro, desde nuestro interior. Ojo, a pesar de que aparentemente es provocado o inducido por algo allá afuera, por algo externo. Y que eres tú quien tiene que darse cuenta de esto, ya que sólo así podrás descubrir cuál es en realidad esa creencia retorcida, esa creencia equivocada que da lugar a ese miedo en ti, que te hace sentir separado o separada del amor, que te impide confiar en el amor. Porque no es la cosa externa lo que provoca el miedo en ti, sino tus propias creencias sobre la cosa allá afuera. Este es el despertar que tienes que tener. Este es el despertar de tu conciencia. Cada vez que sientas miedo por algo que aparentemente tiene que ver con cosas externas o con los hombres, con las personas, debes reconocer que lo que está causando ese miedo en realidad son tus propias creencias, tu forma de entender. La falta de este reconocimiento es lo que nos hace caer en esa trampa. ¿Sí? No es lo mismo reaccionar impulsivamente con miedo siempre y caer en la trampa que saber, o sea, tener la sabiduría acerca de esto y empezar entonces desde ahora y en adelante a confiar. A confiar. ¿Por qué? Porque así soy protegido. ¿Ven? No es lo mismo. Parecía letra sin sentido, muerta, sin vida, pero a través de ese despertar de tu conciencia te das cuenta de que es la verdad que te salva, que es Jesús, que es Cristo, que es la sabiduría y el poder de Dios, que te permite elevarte, transformarte, renovar tu entendimiento y que seas liberado de ese miedo, de ese caos, de ese escenario de infierno, para que puedas tener confianza, para que puedas vivir conociendo esa paz que sobrepasa ese entendimiento caído, ese entendimiento arraigado en el miedo. Cuando no miras hacia adentro para encontrar la causa del miedo, entonces, ¿qué haces? Le atribuyes una causa externa. Y así terminas creyendo que la cosa allá afuera es la que tiene el poder y no tú. Y en consecuencia, no te queda de otra que percibirte como un efecto, débil, pequeño y dominado, en lugar de reconocer que el miedo es tu propio poder, que te pertenece solo a ti y que tú lo has creado a través de tus propias creencias. Que es un miedo que se fundamenta en tu propia forma de pensar. Aquí quiero abrir un paréntesis corto para contarles algo que puede parecer muy chistoso, pero a la vez creo que puede ser un buen ejemplo didáctico de esto que estamos hablando. Resulta que una noche tuve una serie de pesadillas horribles, muy feas, de esas que lo hacen a uno llorar y que cuando uno se despierta, pues se despierta todo agitado y asustado y una cosa brutal. De muerte, de dolor, de angustia, etcétera. Una pesadilla. Y lo más impresionante es que yo me despertaba y cuando intentaba volverme a dormir, seguía soñando lo mismo. Y seguía y volvía a soñar lo mismo. El caso es que eran como las 3 de la mañana cuando me desperté definitivamente y decidí no seguir durmiendo. No quise seguir durmiendo. Y entonces salí de mi habitación y fui a la cocina a tomarme un vaso de agua. Estaba todo inquieto, estaba súper azorado con esas pesadillas. Y cuando ya me iba a devolver a la habitación, apagué la luz y sentí el silencio y la oscuridad que me rodeaba. Todo estaba totalmente oscuro, no se veía nada.
y estaba todo en silencio. Entonces hice algo loco. ¿Qué hice? En lugar de irme, decidí quedarme quieto y observar lo que estaba sucediendo en mi mente, en mi cuerpo. En ese momento fue como si se abriera un ojo en mi mente y pudiera solo observar. Y aunque aún estaba ofuscado por todas esas imágenes que había visto en mis pesadillas, decidí quedarme ahí y simplemente observar. Y entonces descubrí que todo ese horror de mis pesadillas y el miedo que sentía al estar ahí quieto en la oscuridad y en el silencio, a las 3 de la mañana, todo eso estaba sucediendo únicamente dentro de mí. Descubrí que yo era el único creador de todo lo que me estaba asustando. O sea, no había mundo, no había nada. Era yo solo, creándolo todo. Me di cuenta que yo era la única fuente de todos los pensamientos y de las imágenes que me estaban causando el miedo. Y a medida que dejaba de creer que algo afuera podía hacerme daño, y comprendía cada vez más con una mayor claridad que era yo mismo la fuente de ese miedo, con mis propios pensamientos y creencias, apareció entonces una sensación de luz en mi interior, una sensación de poder, una sensación de paz y de comprensión, como si hubiera rasgado ese velo y una poderosa luz resplandeciera dentro de mí. Supe que era dentro de mí en donde todo estaba sucediendo, que era yo mismo el que estaba proyectando la película de terror desde adentro, que no había ninguna otra causa externa en ningún otro lugar. Desaparecieron los fantasmas, los espíritus chocarreros, los pensamientos negativos, el pánico, etc. Y entré en un estado de sosiego o de calma, en la paz de Dios, en la paz de mi espíritu. Y entonces esas pesadillas que tuve durante esa noche y el haberme quedado quieto en medio de la oscuridad y el silencio fue lo que me sirvió para llevar mi atención completamente hacia adentro, con una mayor intensidad, y así darme cuenta de esta gran verdad. Por lo cual, todo esto se convirtió en una gran bendición para mí en aquella madrugada. Esto que les cuento, que me ocurrió, puede también ser semejante a ese despertar de tu conciencia. Luego de esa noche oscura en la que, estando dormido o dormida, te experimentas con el velo del desconocimiento, o sea, en la oscuridad, y vives un montón de pesadillas que parecen sin sentido, pero que al final, cuando te despiertas definitivamente, son esas pesadillas las que te van a servir para llevar tu atención hacia adentro y que puedas reconocer tu propia luz. Reconocer en ti el poder, que tú eres el creador de tu sueño, de ese sueño de tu vida. Reconocer que esa noche oscura en tu experiencia solo fue una antesala para el descubrimiento de tu propia luz interior, de la esperanza que estaba en ti. Así pues, para romper el espejo o rasgar ese velo en ti, ya sabes que en primer lugar no se trata de pelear con la pantalla de la vida y las formas que en ella aparecen, sino de que tú puedas reconocer esos pensamientos
y esas creencias que están provocando el miedo en ti, para que no caigas en la trampa. Y en segundo lugar, tienes que incluir en tu estado de conciencia una confianza que trasciende lo material, una confianza que no se fundamenta o se soporta en ningún elemento externo, que es en donde tú crees que está la causa del miedo y en donde has colocado todo el poder. Es decir, que tienes que reconocer en ti conscientemente una confianza que va más allá del dinero, de las relaciones, de las personas, de los gobiernos, de la familia, de la religión, de los lugares, de los objetos, etcétera. Una confianza que, así como el miedo que sientes, únicamente la puedes experimentar en tu interior, adentro, y que no depende de nada externo tampoco. Y entonces esa confianza será lo que va a transformar el miedo en ti. No una confianza que venga también de algo externo, porque vas a mantener tu enfoque hacia afuera. Y de eso no se trata. Es esta nueva confianza que te va a permitir gobernar el miedo en ti. La confianza en Dios, en el amor de tu Padre Celestial. Y en consecuencia tu experiencia ya no tendrá que suceder como un efecto de causas externas, sino que tú empezarás a elegir tus experiencias de vida confiando en el amor. De esta manera es como te conviertes en la causa de tu experiencia y no en un efecto. Dejas de ser una rata de laboratorio a la que se le aplica lo que sea desde lo externo y que no tiene ninguna elección más que sufrir los efectos. Empiezas como hijo del Creador, en quien pones tu confianza a tener la posibilidad de crear tu propio mundo basado en el amor y no en el miedo y sus efectos, como la ira, la rabia, la violencia, la envidia, los celos, etc. Yo le llamo a esta confianza en Dios el poder para crear mi propio mundo de amor. ¿Verdad que suena bastante cursi, cierto? Y pensar que es el poder que puede vencer y gobernar al mundo entero. Cabe resaltar respecto de esta confianza que nos asegura la protección para siempre por parte de Dios cuando tenemos miedo, que como es una confianza que no se fundamenta en las cosas externas, sino en Dios, que es espíritu invisible, no es algo que se perciba de forma común. O sea, que sea algo familiar para nosotros, con lo que estamos acostumbrados. No. Para esa identidad que fabricamos mentalmente sobre nosotros, ese ego que construimos a medida que vamos creciendo con base en todo lo que se nos enseñó, con todo lo que recibimos en este mundo a través de los sentidos, la confianza que le es familiar a esa identidad egoica es aquella que puede encontrar allá afuera, en las formas externas, en el dinero, en la pareja, en un grupo, etc. Pero cuando despertamos y somos conscientes de nuestra verdadera identidad, que es espiritual, como un hijo o una hija de la luz, más allá de todas las formas externas, y en lugar de seguir dormidos, viviendo solo hacia afuera, empezamos a mirar hacia adentro, entonces podemos comprender cuál es esa otra confianza, cuál es esa nueva confianza, que es en Dios y que nos permite renovar ese viejo entendimiento, que si bien no es tan común o usual para nosotros porque no se soporta en nada externo, lo cierto es que sí es verdadera. Sí es una confianza
que nos permite una protección real y más poderosa que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es la confianza que derrumba las creencias equivocadas en nosotros y que dan lugar a ese miedo. Y así hace brotar en nosotros el poder del amor. Es la confianza que da lugar al amor, que echa fuera el temor. Sin embargo, como dicen en Barranquilla, el que la vive es el que la goza. Ahora, con base en todo lo anterior, quiero preguntarles, ¿existe una unidad entre lo que sucede externamente y lo que experimentamos internamente? Claro que sí. De ninguna manera. Lo externo puede ser algo separado de nosotros mismos. Al contrario, como hemos visto, todo lo externo tiene que ver totalmente con nuestra vida interior, con nuestra conciencia, con nuestra evolución o crecimiento espiritual. El despertar del que aquí les hablo consiste precisamente en darnos cuenta de que a pesar de que lo externo no parece tener ningún propósito espiritual, en realidad es totalmente espiritual. ¿Y qué? Si es espiritual, entonces tiene que ver con nuestra percepción y experiencia interna. En otras palabras, que el mundo externo conforma una unidad con nuestro mundo interno. Que lo material está inexorablemente ligado a la experiencia espiritual, a la experiencia de tu conciencia, de tu mente. Y sí, puede que luego de estudiar todo esto, o incluso sin estudiarlo, parezca muy obvio para algunos, pero en realidad, para la gran mayoría no es tan obvio. Entonces, habiendo dicho lo anterior, a pesar de que aparentemente no tenemos ningún control sobre lo que ocurre en lo externo, lo cierto es que sí tenemos el completo control sobre lo que experimentamos internamente al respecto. Luego, en lugar de ser arrastrados o afectados como en el ejemplo de las ratas, podemos elegir el resultado, lo que queremos experimentar. En este caso, el amor a través de nuestra confianza en Dios. Si ven cómo nuestra confianza en Dios, que es una elección interna y espiritual, frente a un tema que tiene que ver con algo externo, aparentemente el miedo a los hombres revela además esa unidad que existe entre lo externo y lo interno, entre lo material y lo espiritual. Pues bien, espero que con este ejemplo sobre el miedo hayan podido comprender con bastante claridad la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Este tema del miedo, por supuesto, lo vamos a estudiar con mayor profundidad más adelante, por supuesto. Este es un tema que se merece un muy buen desarrollo porque es algo que afecta en muchas formas a la humanidad entera, en todos los lugares. En realidad, es increíble cómo el desconocimiento, que es el origen del miedo, produce tantos terribles resultados. Los celos, la envidia, la violencia, la guerra y finalmente la muerte. Para concluir este segmento, quiero compartir una historia muy bonita que nos puede aportar aún más claridad sobre lo que significa la espiritualidad. Es una historia que Alan Cohen nos cuenta en su resumen de Un curso de milagros. Y espero que les gusten las historias de la vida real.
Esta es la historia. Un hombre llamado Klein estaba mirando televisión en la sala de su departamento y entonces oyó un ruido extraño en su dormitorio. Así que se levantó a echar un vistazo y descubrió a un ladrón que estaba entrando en su casa por las escaleras de incendios. El intruso, al verlo, se dio la vuelta y quiso huir. Entonces Klein le pidió que esperara. Le dijo: no hace falta que huyas, te voy a ayudar si puedo. Entonces el ladrón, alucinando, pues se detuvo y volvió a entrar lentamente en la habitación. Klein le preguntó qué era lo que estaba pasando en su vida para llegar a ese extremo de tener que robar. El hombre le respondió que lo habían despedido de su trabajo, que la novia lo había dejado. Se sentía indefenso, estaba furioso, no sabía cómo pagar el alquiler, el arriendo de su casa. Entonces Klein lo invitó a sentarse y le preparó una taza de café. Y luego le dedicó unas palabras de consuelo y le dio un poco de dinero. Y le dijo que si necesitaba hablar en algún momento, que podía volver. Entonces el ladrón le dio las gracias y se marchó por la puerta principal. ¿Qué tal les parece esta historia? Increíble, increíble, ¿verdad? Esto es lo que ocurre cuando alguien rompe el velo o el espejo y permite que la magia del amor fluya a través de él. Miles de cosas diferentes habrían podido suceder si Klein hubiera reaccionado con miedo. Miles de cosas. Pero en vez de una experiencia caótica, el ladrón y él se sentaron a tomar café y hablaron. Y es extraordinario saber cómo ese que entró por la ventana luego salió por la puerta principal con un poco más de fe y esperanza. Por eso es imprescindible saber que la espiritualidad se vive desde adentro hacia afuera. O sea que primero tienes que reconocer cuál es tu verdadera identidad y cuáles son las verdades que sí existen en torno a esa identidad que tú eres, que parece que es nueva para ti porque la has descubierto o más bien la has recordado hasta ahora, lo cual es semejante a ese nuevo nacimiento que es espiritual o al despertar de tu conciencia, que seas consciente de tu identidad verdadera y entonces después de esto, ahí sí empiezas a transformar por completo y realmente tu vida externa. Como en mi caso, por ejemplo, dejando las adicciones, las relaciones que son inconvenientes o tóxicas, la violencia, etcétera. Son ejemplos. Primero adentro y después afuera. No es lo mismo que te castiguen con 2 Ave Marías o 3 Padres Nuestros por un error que cometiste, a que en lugar de esto reconozcas al amor en ti y tu inocencia y te acerques confiado y lleno o llena del amor de Dios a su trono de gracia y que entregues tu corazón delante de tu Padre con gratitud y te perdones. En el primer caso habrás cumplido con una obra o ritual religioso para ponerte en paz con el Dios del mundo o el Dios de la religión, de la historia. Y saldrás a seguir con tu vida con la satisfacción de haber cumplido la penitencia, pero con el mismo vacío en tu corazón. Y en el segundo caso, entrarás en tu cuarto y cerrarás la puerta detrás de ti para tener una intimidad verdadera con el amor que es incomparable en tu vida,
con el Dios o la luz de tu experiencia y saldrás muy posiblemente lleno de paz, de libertad, de gozo y de esperanza.